día de hoy realizando para ustedes. Como les habíamos anunciado y habíamos también promocionado en redes sociales, el día de hoy estamos con el doctor Marcelo Cárdenas Lorences. Él fue candidato en las elecciones anteriores asambleísta y hoy, de lo que tenemos entendido, y ese parece la entrevista, sabemos que Marcelo Cárdenas será candidato a la asamblea en esta ocasión, probará por segunda vez. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido a nuestro informativo, esta es la cámara suya. Buenas noches, Germán, buenas noches, estimado amigo, un abrazo. Empecemos saludando a los dueños de casa, al pueblo de San Miguel. Permíteme, Germán, a través de las ondas de 104.7 de Radio Espacio, llegar con el mensaje de solidaridad para todas aquellas personas que han perdido a un familiar o un amigo, producto de esta pandemia del COVID-19. Un abrazo a todos los hermanos que viven en territorio, los hermanos bolivarenses, y fundamentalmente a aquellos que viven fuera de las fronteras patrias, nuestros hermanos migrantes que hacen en el lugar que se encuentren, Germán, patria. Son bolivarenses, son esperanza, son voz y siempre están con ese deseo de querer regresar, volver y aportar. Marcelo, bueno, ¿y hay algo de información sobre su actividad? Nosotros siempre, a nuestros entrevistados, buscamos la forma de tener algo de su currículum, de su trabajo. Entonces también vamos a compartir con nuestros amigos esta información que también la publicamos en nuestra página el día de ayer. Es licenciado en Ciencias Sociales y Públicas, doctor en Jurisprudencia, auxiliar, Tribunal Penal, asesor parlamentario, dirigente estudiantil, dirigente universitario, dirigente judicial, miembro fundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, miembro de la Asamblea que defiende los derechos humanos y la naturaleza, la vida de la provincia de Bolívar, y también en el ámbito particular como empresario es propietario de autodecorativos, del cual soy cliente. Marcelo. Bueno, sí. Marcelo, por segunda vez a poner su nombre para consideración de la provincia. Bueno, Germán, estamos en un proceso preelectoral. Entiendo que hasta el día 23 de agosto se cerrarán las preprimarias. Y es estas novedades de la ley de la democracia en la que se pretende que exista participación ciudadana. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral no ha realizado los cambios efectivos para poder garantizar un proceso electoral imparcial, coherente a lo que el pueblo del Ecuador exige. ¿A qué me refiero concretamente, Germán? Existen denuncias y denunciantes que hablan de 1.500.000 firmas que siguen en el aire, que se decían que en su época las manejaba el presidente en turno, y yo ahora no sé a cuál de los candidatos a la presidencia les va a favorecer, en primer lugar. En segundo lugar, para que el pueblo de la provincia de Bolívar nos vaya comprendiendo, existe una denuncia en la que se había pedido de que el Consejo Nacional Electoral publique la lista de los afiliados de los partidos políticos y de los movimientos políticos, porque ahora nos van dando la razón durante todo este proceso que han pasado aproximadamente, Germán, casi 8 años de este tipo de denuncias. Hoy se han suspendido a 4 partidos políticos que nunca debieron haber sido legalizados, al margen, Germán, al margen de que se pueda considerar una persecución al presidente Correa, al margen, porque se está juzgando respecto a la legalidad de uno de ellos, pero ahí no está el meollo del asunto. Existen, ¿no es cierto?, existen una suerte de muchos ciudadanos que están afiliados y no lo saben a 2 y a 3 organizaciones políticas. Se considera que en el país, ¿no? Tenemos la noticia. ¿Es posible eso? Pero por supuesto, Germán, por eso es que no publican. Cuando las cosas son transparentes, cuando alguien nada debe, nada teme, cuando las cosas a través de las redes telemáticas, a través del internet, hoy por hoy tú tienes la información que el mundo o tú quieras tener del mundo a tus manos, pero cuando hay transparencia, Germán, no cuando se ocultan las cosas,
La pregunta del millón siempre va a ser: ¿por qué no se publica la lista de los afiliados y de los adherentes? Cada partido político, simple como es. De pronto Germán Carrín está, sin que él lo sepa, afiliado o adherente a 2 o a 3 movimientos. O si no, ¿cómo explicar, de acuerdo a la actual ley de la democracia, de participación política, la ley del Código de la Democracia, cómo explicar de que existan 200 y pico de movimientos políticos y que cada uno de ellos tenga que tener el 1% del padrón electoral? O sea, nos va a faltar país, pues, Germán. Pero en caso de los movimientos locales es obviamente de un porcentaje de su población, que es indiscutible. Y cuando son movimientos nacionales y movimientos locales, ahí sí pueden estar inmersos en dos. Todos ellos suman aproximadamente 200 y más, 208 me parece, son movimientos políticos en el país, entre locales, parroquiales, pero fundamentalmente la mayor parte de ellos, más de 150, son movimientos nacionales, Germán. Marcelo, ¿qué opina de la nueva ley que se aprobó? Ahora ya el ciudadano, según la nueva ley electoral, mejor dicho, la nueva fórmula, ya el votante no va a tener la opción de votar por el primero, por el segundo, por el tercero, sino es por lista. ¿Qué opina de eso? Bueno, Germán, es un proceso que en la práctica nació desfalleciendo. ¿A qué me quiero referir, Germán? Lastimosamente, no tenemos la cultura democrática como para poder escoger a determinados candidatos, y se hacía una suerte de un complot interno, inclusive de las mismas organizaciones, en donde el quinto, los últimos 15 días de campaña, terminaba pidiendo el voto como que si fuera el primero. O sea, tú tenías en la práctica 2 frentes, el uno que eran tus contrincantes naturales y el segundo tus contrincantes que no eran tus contrincantes, claro, que eran tus compañeros de lista. ¿Qué es lo que se pretende? Y a mí me parece correcta este tipo de interpretación. Lo que se pretende es fortalecer las listas. Creo que hemos vuelto a darle consistencia a lo que deberían ser los movimientos ciudadanos, en donde el liderazgo se vaya fortaleciendo, generar, ¿no es cierto?, una suerte de listas que permitan a la ciudadanía, en este caso a la provincia de Bolívar, presentar una verdadera alternativa coherente. Porque en la propuesta electoral para las anteriores elecciones en el 2019 y en el 2017 resulta que, teniendo una plataforma de lucha, tú tenías compañeros que comenzaban a hablar de una cosa completamente distinta y a ofrecer cosas que no eran parte de sus competencias. Ahora vamos a unificar el discurso, todos van a trabajar por un mismo candidato, y ahí viene este proceso interesante, que el primero en la lista de resultar electo tiene que dar la posibilidad a los 5 restantes de que tengan la posibilidad, pues, de ocupar un puesto en la Asamblea Nacional, de foguearse, de aprender lo que es justamente este juego de la democracia, de aprender a debatir, de aprender a legislar y aprender a fiscalizar, en función de los espacios que se vayan poniendo de acuerdo. Pero la intención es de que participen en la Asamblea los restantes candidatos. No, Germán, a lo que me refiero es de que cuando ahora vamos a votar por una sola lista, a lo que me refiero es de que ya no va a haber la necesidad de que los 5 restantes miembros de mi lista, por llamarlo así, estén peleando por llegar a la asamblea, sino aquí lo importante es que gane la lista, y el primero, que es el ungido, que es el aclamado, tendrá que darle la oportunidad al resto, al menos a sus 3 principales. O sea, a ver... Alternabilidad. Alternabilidad. Por supuesto, alternabilidad. Okay, porque yo lo que sabía es que los que pueden tener alternabilidad es con la suplente de una lista. Y eso es así. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que una vez que ahora votamos ya entre listas, no entre candidatos, ya los segundos y los terceros son figuras decorativas. Ya no van a aspirar ningún tipo no van a tener ningún tipo de aspiración, porque va a ser casi imposible de que, por ejemplo, los más votados, digamos, aquí ha pasado algunas veces que el tercero le ganó al primero, el segundo le ganó al primero, el primero se quedó, y ahora solo el que va a estar al frente o que va a tener mayores posibilidades de llegar a la asamblea es el principal. Entonces, habrá un poco más de rechazo de la gente a aceptar cargos, digamos, a aceptar candidaturas, sabiendo que lo único que va es a empujar la barca. No, Germán, a mí me parece que la política es un acto de decencia. Y eso es lo que la gente tiene que aprender, a percibir y a exigir.
a percibir la transparencia de los candidatos, que nos vayamos, si es que nos terminamos inscribiendo, Germán, hacer un compromiso, ¿no es cierto?, en cada una de las presentaciones, decir, aquí están 5 compañeros conmigo, 6, y vamos a alternar. De pronto nosotros vamos a tener una segunda de San Miguel, un tercer compañero de Chillanes. Ellos tienen que ir a la Asamblea Nacional a levantar la voz por su pueblo. Pero esto es también despojándose, desprendiéndose, porque si no, Germán, ¿en qué seguimos? En el caudillismo. Yo asumo la Asamblea Nacional, no doy absolutamente ninguna oportunidad. Ahí quedan burladas, pero si hay el compromiso, no solo para firmar e inscribirse, sino real. Yo, por ejemplo, en este caso, Germán, estos son mis compromisos. Si yo llego a ser asambleísta de la provincia de Bolívar, los 3 principales alternarán en la Asamblea Nacional y los suplentes también. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle oportunidad en esta lista a gente joven, a mujeres y a hombres, que vayan a la Asamblea Nacional, que pierdan el miedo, para que no digan, Germán, lo que nos ha pasado con nuestros asambleístas, de que cuando pasan el páramo, si se van por Quito, cuando pasan el páramo, comienzan a perder la voz. O sea, tienen que tener esa capacidad de foguearse, y es justamente en el terreno y en el territorio que es la Asamblea Nacional, donde se va a debatir con grandes, con medianos, con iguales y con menores que uno. Ahí es lo que tiene que salir la figura. Sí, efectivamente, ahora, pero para Marcelo Cárdenas se le pone la cosa más complicada, porque la anterior vez tú participaste en Pachacuti, y definitivamente los compañeros, los amigos indígenas, no van a dejar que un candidato mestizo vaya en primer lugar, con toda seguridad, sabiendo cómo se mueven las frutas en la política. Pachacuti, ahora que tiene la posibilidad como grupo, como organización política, posicionar un candidato y posicionar un asambleísta, no van a permitir bajo ningún punto de vista que Marcelo Cárdenas, que no es indígena, vaya en primer lugar. ¿Qué alternativas se está midiendo para esa situación? Vamos respondiendo por partes. Lo primero, yo he venido cuestionando lo que siempre ellos se han llenado la boca. ¿En dónde queda la interculturalidad? ¿En dónde queda la plurinacionalidad? Y los espacios. Este es el espacio para demostrarnos que hoy por hoy tenemos un alcalde indígena. En el 2019 en el 2017 le dimos la posibilidad a que vaya primero ¿a quién? A un dirigente indígena, José Chimbo. Hoy debería ser la muestra democrática de decir que vaya un mestizo. Ahí es cuando vamos entendiendo que cuando me conviene a mis intereses, puedo ser pluricultural, puedo ser plurinacional, y hablo de la democracia. Lo segundo, Germán, nosotros estamos haciendo una suerte de alianzas políticas, porque estamos conscientes que nos vamos a enfrentar a gente que viene haciendo de la política casi una profesión, ¿sí? 20 años uno de ellos, hay otros candidatos que ya van con algún recorrido, tienen recursos, tienen infraestructura atrás de ellos, y uno no puede, en la política, Germán, uno no puede pecar de ingenuo. Uno tiene que saber que tiene que fondear una campaña electoral lícitamente, y obviamente tiene que ser la comunión de fuerzas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, una invitación aquí mismo en el Cantón San Miguel, a que conversemos, a que hablemos con fuerzas democráticas y hagamos un gran frente, una tercera vía, Germán. La tercera vía es la que yo estoy proponiendo. Es justamente ni los de antes ni los que han fracasado en el pasado, busquemos una tercera vía democrática, con una propuesta política coherente, que hable de cosas que sean competencias del asambleísta, como es legislar, sobre qué temas tenemos que legislar, fiscalizar sobre qué asuntos deberíamos fiscalizar, porque no podemos seguir cerrando los ojos a los problemas nacionales, a los problemas provinciales, Germán. La gente hoy más que nunca, si algo está cansada, es de la corrupción, que no ha respetado a muertos, a gente que está en terapia intensiva, a los cadáveres. Hay 238 cadáveres en la ciudad de Guayaquil, que sus familiares no saben a dónde depositar una flor, un ramo de flores para sus progenitores, para su esposa, su esposo. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador, producto no de la falta de preparación, producto de la corrupción. Se preocuparon en asaltar, en atracar, y los muertos les pasó la factura. Es lo que ha pasado, Germán. Desde Balsapama, saludos, doctor Cárdenas. Si no va con Pachacuti, porque definitivamente no le van a dejar ir primero, ¿cuál sería la opción que usted presenta para acompañarle, doctor?
Bueno, seguimos insistiendo, tenemos hasta el 23 de agosto estamos trabajando, Germán. ¿Hay alguna opción ya? ¿Se ha conversado con quién? Germán, nosotros hemos abierto el abanico y a mí me gusta decir las cosas porque nada está oculto bajo el sol. Hemos hablado con la gente de Sociedad Patriótica, hemos hablado con la gente de Democracia Sí, hemos hablado con la gente de Unidad Popular, existe el movimiento justicialista. Son todo ese tipo de fuerzas que yo inclusive le he dicho, si mi candidatura obstaculiza un proceso de unidad, Germán, nos conocemos de años, ahí está la candidatura. Porque si uno quiere hacer un planteamiento serio a la provincia de Bolívar, es un asambleísta 30 días, de 16 horas diarias de comunicación y contacto directo ¿con quién? Con las comunidades del subtrópico, con las comunidades vinculadas justamente a recuperar todo lo que son los derechos que están conculcados en la Constitución de la República del Ecuador, y no se diga con las comunidades indígenas. Ese asambleísta es el que tenemos que proponerle nosotros a la provincia, no a ir a calentar el puesto. Para eso nos quedamos cómodamente en nuestras empresas, en nuestros hogares, y nadie nos toma el nombre, Germán. Eso es lo que tenemos que proponerle, y esos son los compromisos que yo públicamente y radialmente hago con Germán Jarrín, hago con Olger Ulloa y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son los portavoces. Eso es lo que tenemos que exigirles a los otros candidatos. ¿Qué candidato va a ser usted? ¿El que alza la mano? ¿El que tiene temor de hablar? ¿O el que va a buscar liderazgo político en beneficio de los altos intereses provinciales? Eso es lo que tenemos que hacer, Germán. Generar nuevos liderazgos para que nuestra juventud tenga ese nivel de que dejamos la vara bien alta y no tan baja como hemos puesto. Hoy superarles a los asambleístas actuales es fácil. Superarles a los anteriores es fácil. Sí, Germán, una ley, un acto de fiscalización. Simple, Germán. ¿A qué han ido? Han ido a acomodarse personalmente. Yo no creo que eso esté mal, pero esa no es la prioridad. La gente lo que se irrita hoy es que mientras un asambleísta está lucrando de su puesto, vota en contra de leyes de carácter nacional, como el decomiso de los bienes de a quienes se les ha comprobado cohecho, concusión, lavado de activos, peculado, hoy siga siendo una ley que reposa en la Asamblea Nacional. Cuando estamos escuchando que han sido discapacitados, hoy nos damos cuenta pero son discapacitados para buscar intereses personales, porque en la realidad no lo son, burlándose de aquellas personas, ¿no es cierto?, que sí son discapacitados y que no han tenido la posibilidad en el tiempo récord de tener ese carnet. Nuevamente hay una denuncia que ha hecho imposible la elección de María Paula Romo. Es un chirlazo a la Premier de la Nación decirle, si habría un poquito de recuperación de la memoria y de la vergüenza en cualquier otro país del mundo, la actual ministra de Gobierno debió haberse retirado, porque le han quitado la confianza. En ese audio de Daniel Mendoza y Litardo García, y Eliseo Acero, se habla de que hay asambleístas que han recibido $94,000. Yeah. Ese es el nivel. ¿Qué hacemos? ¿No le sirvió? Pues no fue verdad, porque votos... Bueno, aquí lo que se tiene es que judicializar el audio, y es un tema de fiscalía, y todo lo que se ha denunciado lastimosamente, Germán, termina siendo verdad. No se olviden que el día de ayer, a pedido de la fiscal general de la fiscal general Diana Salazar, Daniel Mendoza ya es testigo protegido. Eso significa que él va a colaborar. Él va a buscar, ¿no es cierto?, aminorar su pena, justamente dando información determinante para llegar a saber el Ecuador entero quiénes son las demás personas que han estado atrás de todos estos ilícitos. Sí, bastante complicado lo que hoy vive el país, en una tela de araña, de denuncias, de cuestionamientos, pero lamentablemente, Marcelo, la política es así. Ahora, yo siempre tengo un análisis muy diferente a lo que tienen los políticos y lo que tienen serios comunicadores sociales en la provincia de Bolívar, que todos lo ven mal. Entonces, por ejemplo, un voto de un asambleísta, a darlo por una ley, por un apoyo a alguna ley, hay gente que todo es malo en la vida. No, pero en la política las cosas son así, para eso son las mayorías. Si no hubiese asamblea, pues. Y si no los votos, por ejemplo, esta ley que tú tienes
me parece bien en un 90%, pero este 10% yo no estoy de acuerdo, tienes que cambiar esto, este otro. O si tú tienes un problema de mala ejecución, mala administración de instituciones, recomiendas personas. Lo malo está que tú recomiendes a tu pana para que te ayude a robar, como ha pasado en los hospitales, por ejemplo. Eso está mal. Pero lograr un mejor desempeño, lograr una fuerza política, que es lo que no tiene la provincia de Bolívar. ¿Qué pasa con nuestros administradores? Los de libre remoción, sí, son con mucho respeto, muchos de ellos y con honrosas excepciones, son ganasueldos, que no tienen acción a protestar, a reclamar, porque no tienen la fuerza política de estar respaldados por un hombre que esté al frente de las decisiones en la Asamblea, ¿no? Entonces, eso le ha hecho mucho daño a la provincia de Bolívar. No es que yo no creo que esto está mal, que es lo que hacían, no, yo creo que hay malas actitudes de gente deshonesta que en el marco de este juego político no trabajan bien, o como tú decías, Marcelo, trabajan en beneficio personal, que eso, o de sus allegados, ¿no? Que eso es una cosa que no sirve, pero lo otro tampoco es que todo lo que se dice, y esto de lanzar lodo con ventilador, una cosa que también es corrupción, sí, y sí, también tiene que judicializarse, porque no puedes vos acabar con la vida de una persona porque crees que ha cometido un ilícito, ¿no? Aquí no sabes el caso de Guaranda con Mario Silva, ¿no? La fiscalía le hizo un linchamiento mediático durísimo. Se sabe que hasta el momento no hay nada, que ni siquiera le han llamado a tomar la versión. ¿Qué han hecho por redimir esta situación de Mario Silva? Y así de muchos de la alcaldía de Chillanes, por ejemplo, que se adelantaron a acabar con la dignidad de una autoridad. Y no ha pasado nada. Marcelo. Bueno, vamos por la primera parte. La ley orgánica de la función judicial, en la reforma que tuvo en la década pasada, permite que a través de una moción tú puedas votar por textos. ¿Están de acuerdo, queridos compañeros, que del artículo 1 al 15 no hay ningún problema? Levantas la mano. Eso degeneró en que haya muchos asambleístas que hoy digan, oiga, yo no sabía por qué votaba. Eso no le exime de responsabilidad porque tiene que leer, para eso están. Pero estas son las cosas que tenemos que ir a la Asamblea Nacional para votar como se lo hacía antes, por responsabilidad, de artículo en artículo. Hubieron leyes como el Código Orgánico Integral Penal y otras voluminosas que aprobaron en 2 días, porque votaban del capítulo de tal artículo a tal artículo y alzaban la mano. Hay que votar artículo por artículo porque justamente eso permite generar un debate. Indiscutible, Germán, que nosotros tenemos que irnos a proponer o a ser parte de una reforma constitucional. El Ecuador tiene que acabar con el hiperpresidencialismo. Tenemos que tener un presidente sólido, fuerte, pero no hiperpresidencialista. Tenemos que volver a conversar sobre el equilibrio de poderes, porque los males que hemos tenido en democracia y la corrupción que vivimos en democracia es porque tú tienes un poder que se superpone a los otros 2 poderes y así no es, así no es. Respecto, Germán, a lo de la fiscalía en la provincia, yo completamente de acuerdo en el sentido de que uno tiene que estar argumentado, basado, ¿no es cierto?, en documentos para decir tal persona ha cometido un ilícito. Ya, o sea, tiene informes de Contraloría tal o cual autoridad. Así es. El problema en la provincia de Bolívar, Germán, es que la Contraloría y la Fiscalía tienen un estado que se puede llamar de anomia. La anomia es ha fallado el sistema. No hay sistema en la provincia de Bolívar. Ejemplo, Germán, en Pichincha, en Guayaquil, ¿cuánta gente está detenida por el caso de mascarillas, guantes, pruebas de COVID, etcétera? En nuestra provincia hay un caso denunciado por parte de parte del directorio del GAD provincial, y hay que preguntarle a la fiscal por qué no viene a Radio Espacio a informar cuál es la situación del caso, asumiendo inclusive por corresponsabilidad lo que hace su máxima autoridad, Diana Salazar, porque no te da un fallo, no dice yo voy a actuar, eso sería prevaricar. Y eso es un delito. Claro. Y eso causa nulidad, ¿no es cierto? Y podríamos revocar a la fiscal y que entre el subrogante. En este caso, lo que está es informando cuál es la situación. Nadie sabe, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, cuál es el caso denunciado por William Calero respecto a los kits alimentarios que se quiso distribuir en las provincias de la prefectura de Bolívar. Entonces, cuando uno se denuncia este tipo de casos, ya están los sufridores. Entonces, si no denunciamos, nos quedamos callados. Pero justamente... ¿Cuál es el caso de la prefectura? ¿Qué está pasando? El caso de la prefectura de Bolívar
Concretamente es que se entregaban 7 productos alimenticios de los cuales faltaba uno y sobre eso hay un sobreprecio. Eso es lo que está denunciando el actual presidente de la Junta Parroquial de la parroquia de San Lorenzo al seno del GAD y reposa en la Fiscalía y está en proceso de investigación. ¿Sobre eso qué hay? ¿Qué delito es ese, Marcelo? El delito de eso, sobreprecios. Ahí tienes, por ejemplo, cohecho, ahí tienes peculado. Ahí justamente para eso está la Fiscalía. Porque de lo que yo conozco, y he conversado con William Calero, él me ha dicho, entregaron los productos sin las actas de recepción, o sea, violaron procedimientos. Entregaron primero los productos y luego levantaron en la plataforma. Todas esas cosas son las que se tienen que investigar, para que dejen de ser meramente un cuento, una cuestión novelesca. Eso es lo que justamente requiere la provincia de Bolívar, que haya, ¿no es cierto?, Contraloría, que haya Fiscalía, que cumplan sus funciones, que no tengan miedo. La justicia es el primer poder del Estado, democráticamente hablando. Sí, es verdad, ¿no? Aquí en este medio de comunicación hemos hecho varias denuncias de algunos temas bastante complicados en la provincia, pero así como Marcelo lo dice, sí, la Fiscalía no actúa. O sea, ¿qué están esperando? Que alguien vaya, diga... No, mira, Germán. Tú le ves al Contralor General del Estado, Pablo Celi, que sale en sendos artículos en El Vistazo, en otras revistas, en los primeros diarios nacionales, e informa de la situación del caso Cohecho, informa sobre la situación del Consejo Nacional Electoral, en la cual conmina al Consejo Nacional Electoral a realmente eliminar a esos 4 movimientos políticos, so pena de ser destituidos, simple. ¿Qué pasa aquí con la autoridad provincial? Entonces, ¿qué es lo que sucede al interior de la provincia? Que necesitamos ese poder, pues, de fiscalización. Para eso nacieron los asambleístas, para exigirle al director de Contraloría que le rinda cuentas, y si no, para llamarle ¿a quién? Al Contralor, al Pleno de la Asamblea Nacional o al Pleno de la Comisión Determinante, para que informe sobre estos casos, para decirle a la fiscal por qué tiene que tomarse 6 meses para informar. Si son delitos flagrantes. Entonces, ¿a qué se llevaron? Se llevaron las computadoras y ahí terminó, no hay detenidos. Y si es que amerita estar detenidos, deben estar detenidos. ¿Por qué la justicia solo para el de Poncho? ¿Por qué la justicia, ni siquiera hay ahora del de Poncho? Porque si el de Poncho tiene plata no se va preso. ¿Por qué la justicia para el humilde, para el que se roba un celular, para el policía que le encontraron en un acto delictivo con una multa de $20? Y los que se han robado miles de millones de dólares están en Bélgica, están en cualquier otro lado, están gozando de la impunidad y del dinero, que todo el mundo lo quisiéramos tener. Germán, si hacer dinero no es un delito, mientras se lo haga lícitamente, trabajando, facturando, dando la cara. Si aquí no es el problema de por qué tiene tal o cual persona, el problema es que hay autoridades en nuestra provincia que no podrían justificar, Germán, no podrían justificar sus bienes. Simple. ¿Quiénes, Marcelo? Prefecto, alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, es en todos los lados. Germán, una persona que quiere saber lo que tiene Marcelo Cárdenas, se mete al SRI 0200-997-09-6, vaya al registro de la propiedad de Quito y de Guaranda y van a ver que tengo una casa en Guaranda, que tengo una casa en Quito y nada más, producto de mi trabajo. Y mi lujo es, Germán, el mismo que tú has tenido, de haber educado a los hijos en un buen nivel educativo que nos ha permitido nuestros recursos lícitos. Ese es mi lujo. Ellos son mis Mercedes-Benz, la capacitación que les di a mis hijos para que enfrenten estos procesos en la vida. Es así, Germán. Entonces, cuando yo no estoy ensuciando a nadie, me has preguntado nombres y he tenido la valentía de decírtelos. Y yo lo hago con sustento. Cuando hablo de la prefectura, estamos hablando de informes de Contraloría. ¿Has puesto denuncias en la Fiscalía? Nosotros hemos puesto concretamente sendos informes y hemos tenido 2 reuniones con el Contralor General del Estado en los cuales les hemos dicho, señor Contralor, los informes de Contraloría que reposan sobre determinados GATS, ¿cuál es la razón? Que ya estando firmados con predeterminaciones de responsabilidades, en 2 de ellos se pide inclusive la destitución de la máxima autoridad. ¿Por qué no sigue el trámite legal? Nada más. ¿Y qué dice el Contralor? Lo mismo que Carlos Polis Bagioni.
Aprendió, él fue contralor 8 años, subcontralor de él. Sí. Se han guardado los informes de Contraloría en el escritorio, negocian los informes de Contraloría. O sea, ahora resulta que todo el país es corrupto, menos Pablo Celi. Por favor, lo que ha hecho Pablo Celi es perseguir a Rafael Correa. ¿Y por qué no persigue el delito en las 24 provincias del país? O sea, ley, persecución con... A este sí, a este no, a este sí. Pero por favor. ¿Y qué poder tienen los alcaldes en Bolívar? El Consejo de Participación Ciudadana transitorio cometió un error garrafal. Haberle dejado a este señor Pablo Celi, porque se comprometió, me imagino, en justamente esos entretelones que tiene la política para perseguir a un determinado dirigente político. Y obviamente los demás pasaron a segundo y a tercer plano. Esa es la realidad. Esos son los males del Consejo de Participación Ciudadana que dirigió, que en paz descanse, Julio César Trujillo. ¿Qué poder tienen quiénes? Las autoridades en Bolívar, pues que de todos lados revienta todo, y aquí en Bolívar hay informes con determinación. Pero Germán, es que es lo que justamente tenemos que preguntarles. Yo me acuerdo del alcalde de Guaranda, que dijo que solo había faltado, eso es cuestión solo de revisar las informaciones en los 15 días posteriores a su posesión, que no se habían llevado el municipio de Guaranda, refiriéndose al anterior alcalde Rancés Torres, porque no pueden, porque está en el centro de la ciudad y Guaranda ha crecido. Eso decía él. Entonces yo le pregunto a él, ¿cuántos informes? Porque si yo fuera alcalde de Guaranda, le estaría diciendo al director de Contraloría, ¿qué fue el informe? ¿Qué fue el informe? Yo tengo auditores también auditores de la Contraloría en el municipio. No, tengo auditores propios, tengo tesorero, tengo pagador, y me dicen que estos son, yo le proveo pues de documentación, toda la información, Germán. FIFA Gay, Odebrecht, Panama Papers, el caso del petróleo, el caso de los sobornos, ha salido por periodistas investigativos. Ninguno por fiscalía, ninguno. ¿Quién se ha llevado esa batuta? Se llama Fernando Villavicencio, uno de ellos. Diego Delgado, otro de ellos, que vienen denunciando el tema del petróleo. Y hay otros que hay en la lista, Plan 5, Vivanco y demás cosas. Y que ninguno de ellos ha podido ser judicializado porque no ha mentido. Y todo eso reposa en fiscalía. Estamos esperando cuando salte el tema de INA Papers en contra del presidente Moreno. Porque ese tema tiene cola. Y ahí están vinculadas las hijas de Moreno. Y él mismo y los hermanos. Eso se tiene que investigar, pero por supuesto, el hermano de Moreno, no lo digo yo, lo recoge la prensa nacional, alto funcionario de la Contraloría, ¿le dio o no le dio un contrato millonario a Daniel Salcedo? Claro, se sabe todo eso. Y no pasa nada con los casos. Entonces, sin embargo, todos han hecho combo para irse en contra del expresidente Correa. Pero por supuesto, y eso también uno, dentro de lo que es el juego de la democracia y buscando la imparcialidad. Porque mira, Germán, aquí no se trata de perseguir a una persona, porque el día de mañana, cuando uno enfila las baterías, mañana las baterías van a ser enfiladas en contra de mí. Así es. Uno tiene que ser una persona decente, coherente y buscar, no atacarle al primer personero del GAT provincial. Estamos atacando un delito, un ilícito, que tienen corresponsabilidad, es otra cosa. Aquí no, yo en lo personal no tengo absolutamente nada con el señor prefecto, no lo tengo, pero sí tengo con el proceso administrativo, cuando le dicen a alguien que no puede ser nombrado director de la primera entidad, que no tiene el perfil y lo nombran, a mí me parece que esas cosas no deben darse. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir, para que el día de mañana, en los GAS de Chimbo, en el GAD de San Miguel, no se cometan esos errores. Y los actuales alcaldes han tenido un año. Todos dijeron de que ha faltado de que se lleven el municipio. Tienen la obligación moral hoy, en esta pospandemia, de exigirle cuentas a la Contraloría y a la Fiscalía de los ilícitos cometidos en las obras pasadas. Eso quiere San Miguel. San Miguel no quiere un baño de sangre, Bolívar no quiere un baño de sangre. Pero sí es ignominioso, estimado Germán, que haya gente que hoy no tenga empleo, que ayer tampoco tenía empleo, que son desempleados permanentes, que no tienen un salario básico, peor aún la gente en el campo, que deambula en una actividad desde el punto de vista de subsistencia. Por eso es que sus hijos ya nadie quiere ser agricultor y abandonan y prefieren ser cargadores, prefieren ser mano de obra en Ambato, en Tungurahua, en Quevedo, pero menos ayudar en el campo, porque no se vive. Cuando esa gente se muere de hambre, tenemos a nuevos propietarios que han pasado desde el servicio público a ser grandes emprendedores.
Lo que les pedimos es que nos justifiquen, porque ¿cuál ha sido siempre la teoría de la riqueza? Que tú tienes que montarte un negocio, una empresa y generar empresa. Ahora, Marcelo, y desde lo privado también tributar. Esta situación no va a ver que todos justifiquen, es dónde encontraste, por ejemplo, la falta de justificación. Ahora todo está transparente, como tú dices, búsqueme en el servicio de rentas, búsqueme en la propiedad, el registrador de la propiedad, y vean lo que yo tengo. No, pero hay veces que lanzamos esto de todos, y no, si están todos. No, a lo que yo me voy, Germán. Lo que yo digo, Marcelo, es que en esta provincia hace falta que se le ponga la cascabel al gato. Correcto. Sí, pero tampoco el que fue alcalde, o sea o no sea, o haya sido o no haya sido, tiene que, por ser alcalde, justificar lo que tiene. Porque si tú encuentras, por ejemplo, a ver, multiplico, nosotros somos comerciantes, tú eres comerciante, tú sabes que de lo que no hay aparece, porque sabemos hacer plata de la plata. Así es. Pero, por ejemplo, a ver, este señor gana un sueldo de 4,000 y asoma en 4 años con 4 casas, 2 carros, ya pues, a denunciar. Porque no puede ser la justicia para estar cazando por ahí a quién le caigo o a quién le encuentro algo. El sistema como está puesto, Germán, está determinado para ser un sistema impune. Aquí al que denuncia termina siendo enjuiciado. No nos olvidemos una cosa, la Comisión Nacional Anticorrupción fue demandada por Carlos Polid. No nos olvidemos de otro caso, el remitido de prensa del dueño de TV Cable, Tomislav Topic, en la que conminaba a los denunciantes que en 24 horas de no presentar las pruebas serán judicializados, ¿no es cierto?, civil y penalmente. ¿Cuánto terminó devolviendo Tomislav Topic por TV Cable y el cable submarino que está por investigarse? Sí, como 13 millones, algo así. ¿Cuál era una de las denunciantes? Y ojo, para los que no han terminado bien sus matrimonios, ojo, su exmujer. La mujer, casi. Es así de simple. El que duerme contigo es tu enemigo. Entonces, Germán, el sistema judicial está predeterminado a que al que denuncia va preso. Por eso nadie quiere denunciar. Así es. Y eso es y lo dice el Código Integral Penal y lo dice la Ley Orgánica de Servicio Público, que el que denuncie tendrá que aseverar y corroborar sus denuncias, o sea, prácticamente combinándole de que cuando deberíamos auspiciar a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para eso se creó, a través de la Fiscalía General del Estado y a través de los asambleístas, porque esa debería ser la responsabilidad. Yo como asambleísta tengo inmunidad parlamentaria y puedo investigar, traiga la denuncia, yo la hago. Pero mientras somos ciudadanos, Germán Karim, Marcelo Cárdenas, podemos ser demandados. ¿Pero por qué, por ejemplo, Pachala no investiga a prefecto, sin maleza al alcalde de San Miguel? Porque no todos son de la misma lista, ¿no? Entonces ahí también hay que, a ver, ¿qué pasa? También me puede revolver a mí porque no soy de los santos, ¿no es cierto? Entonces, es un sistema donde todos en algún momento hemos cometido algún ilícito, grande, sí, pequeño, hemos copiado en el examen. Y nuestra licencia, los puntos, etcétera. Pero Germán, de ahí a enriquecernos. O sea, hay que tener la gradualidad. En materia penal, inclusive, hay el gradualismo, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto? Robar, asesinar, ¿no es cierto? Que lo mismo que robar sin asesinar, no es lo mismo. O sea, entonces, a mí me parece, Germán, que en la provincia de Bolívar, la justicia, en términos generales, y esto sí lo asumo como mis palabras, y el nivel de fiscalización está por inaugurarse. No ha habido, Germán, no hay, o sea, no le demos vueltas al asunto. Los asambleístas no fiscalizan casa adentro porque no les conviene, conviene. ¿A qué van los asambleístas? A buscar partidas extrapresupuestarias que no es su competencia, ojo. Y que es ilegal. Y que todo el mundo sabe en la provincia de Bolívar quiénes han puesto a los gobernadores, a los directores, porque no lo pone como lo ponían anteriormente, al menos a través del ministerio, de los ministerios competentes, no los pone, o el ministerio rector que ejercía la competencia respecto a los otros ministerios. Aquí todo el mundo sabe quiénes pone. Pero digamos que eso no está mal, Germán. Digamos que eso no está mal, porque era una competencia, entre comillas, que las tenían los asambleístas. El problema aquí está en las coimas. Es que ¿quién conoce a la provincia más que un asambleísta? Pues? Germán, ¿y dónde está el problema? En las coimas. Claro. En el diezmo.
en lo más nefasto, Germán. Los que no tenemos hijas, venimos de una madre, tenemos hermanas y en mi caso yo tengo sobrinas. Y el día de mañana puedo tener nietas. ¿Cuándo, ¿no es cierto?, utilizan el poder para esos protervos intereses, ¿no es cierto?, y deseos sexuales? Eso también se conoce en esta provincia y a nivel del país. Y no siendo nuevo, no significa de que está bien. Claro. Eso también tiene que acabarse. Aquí no estamos para elegirle a un santo, estamos para elegirle a un hombre, pero que amen al país, amen a la provincia. Porque si no, Germán, ¿qué es lo que nos va a pasar mañana, Germán? A Germán Jarrín, a Marcelo Carnas y a todo el mundo. De que si no corregimos estos defectos estructurales, mañana vamos a tener un México chiquito llamado Ecuador, una Colombia chiquitita llamada Ecuador, o lo que sucede en Centroamérica con las famosas maras, en donde Germán Jarrín tenga que pagarle 50, 100 dólares para ser protegido y que no le roben. Eso yo no quiero para el país, eso yo no quiero para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos que se han educado y se han preparado en este país vayan a emigrar, que salgan, que emigren, que estudien, que se preparen, pero que regresen al país. Esa es la consigna. ¿De qué ha servido a Germán Jarrín gastar tanto dinero en la educación de sus hijos si a la final uno de ellos va a tener que irse a Inglaterra, a España? ¿De qué ha servido, Germán? Claro, ¿Y por qué emigran? Porque no tienen oportunidades. Porque no hay trabajo. Pero no hay trabajo, Marcelo. ¿Cómo generar trabajo en la provincia de Bolívar? Bueno, por eso podemos conversar. Sí, o sea, a ver, yo entiendo todo, está bien, como discurso de campaña, súper. Yo creo que es una guerra perdida, porque el que no lo hace la va a hacer o es cómplice. Aquí los poderes se han hecho así y las leyes están para cubrir esas cosas. Eso es un tema, es una falacia que vive el país y el mundo y lo seguirá viviendo. No habrá, como dice Marco Carrillo, el precandidato debe saber que un asambleísta es una golondrina que no hace verano. Una cosa es el discurso aquí a la población y a otra ya el lugar es en el lugar de lo hecho. Lo mismo nos han dicho todos los candidatos asambleístas desde siempre y una vez en la curul se han olvidado de la provincia. ¿Por qué? Porque sencillamente arriba hay otros fallos con mañas y con estrategias distintas. Debe simplemente obligan o sumergen o callan. El abogado Marco Patricio Carrillo. Bueno, agradecerle a Marco Jarrín, a Marco Carrillo, porque tiene, ¿no es cierto?, esa capacidad de mandar un mensaje y lo hace con nombre y apellido, porque hoy por hoy en las redes sociales también tenemos un montón de trolls, ¿no es cierto? Y a mí me gusta muchísimo. Es que cuando la radio respeta a las personas, sí, no comparte anónimos. Yo nunca comparto anónimos. ¿Qué le podemos decir a Marco Jarrín? Marco Carrillo. A Marco Carrillo, perdón, mil disculpas. Es lo que uno de los profesores de mis hijos en la maestría en Otalia les había dicho, justamente el tema. Una golondrina no hace verano, pero una mosca tampoco te deja dormir. ¿Va a hacer la mosca en la asamblea? ¿Por qué no? Vamos a luchar. ¿Hay cómo? Marcelo, el gran problema de la provincia de Bolívar, uno de los grandes problemas, Bolívar tiene varios problemas y muy graves, aparte de la corrupción, que es grave problema, es el desempleo, es la falta de empresa, es la falta de apoyo a la agricultura. ¿Qué hacer desde la asamblea, que es una instancia bastante difícil para corregir estos problemas que tiene Bolívar? Germán, nosotros debemos procurar generar una ley especial regional, como la tiene Galápagos, como la tiene las provincias orientales, que justamente tienen una regalía por parte del petróleo. Pero nosotros debemos agruparnos entre las provincias que nos consideramos alejadas del nivel medio del Ecuador. Bolívar está entre las 5 últimas provincias del país, en analfabetismo, en agropecuaria, en todo. Y es justamente porque no hemos trabajado de manera conjunta, asambleístas, prefectos y alcaldes, en generar una plataforma de lucha económica y en este caso política que nos una a todos. Tema central, agricultura. ¿Cómo hacer que la provincia de Bolívar podamos robustecerla? Pero no podemos hacerlo sino a través justamente de buscando los argumentos desde la marginalidad. ¿Cómo nos podemos nivelar con Tungurahua si no tenemos la capacidad de hacerlo? Entonces necesitamos inyectarlos a través de una ley especial para este tipo de provincias. Y bueno,
Hablemos de que las leyes siempre tienen el carácter general. Nosotros, ¿qué tenemos que ir a la Asamblea Nacional? A luchar por el agro, y no ambiguamente, porque todo el mundo dice, vamos a luchar por el agro. El famoso subsidio al agricultor, Germán. Vamos y tenemos que luchar concretamente en contra de los tratados de libre comercio. Y no hay que asustarse por eso. Porque, ¿o qué preferimos? ¿Tener una computadora que a lo mejor va a costar $400? ¿O vemos que a través de un tratado de libre comercio el primer vulnerado es un agricultor por los productos transgénicos? Entonces, esta es una propuesta nacional que yo no la vengo levantando este rato. Son propuestas que yo las vengo estudiando y leyendo hace 20 años. Los tratados de libre comercio, lo que son nefastos para economías que dependen fundamentalmente de materias primas. Se cae la materia prima y nuestra economía, como la ecuatoriana, se cayó el petróleo y tambaleamos. Debemos generar en la potencialidad que es la agrícola. Por eso defendemos el agua. Pero ¿con qué plata ni dinero, Marcelo? O sea, no es que, a ver, vamos a sentarnos un poco, ¿no? Todo el mundo dice, a ver, la riqueza de Bolívar es la agricultura y el turismo. Ha pasado, ¿cuántos años de la creación de la provincia de Bolívar? Somos una de las más marginadas, una de las más pobres, y cuando usted va al gobierno, señores, lamentablemente no hay dinero. Hoy que el país pasa este grave momento, crisis social, no es el COVID pasa y la gente que tiene sus empresas, que tiene sus negocios, se recuperará en un momento. No es que cayó un terremoto, se te fue tu casa al suelo, te quedaste, no tienes trabajo, no tienes circulante, tú sabes eso, es un comerciante. Entonces, pero la gente necesita en qué sustentarse. ¿Con qué plata impulsamos la agricultura? ¿Con qué plata impulsamos el turismo? ¿Con qué plata impulsamos la microempresa? Porque todos los gobiernos te dicen lo mismo. O sea, como hay solo 3 asambleístas que no pesan en el contexto nacional, para lograr un grupo como Guayas, como Manabí, como Pichincha, como Tungurahua, donde son más asambleístas y pueden virar una votación en cualquier lado, ¿no? Porque dígase lo que diga, el asambleísta es el más cercano de la provincia en el gobierno. Empezamos. Sí, damos algunas ideas. Germán, de la experiencia que yo tengo por ser un caminante eterno y complejo y por lo que yo hago, servicio de rentas internas, yo considero, y este no es un número, más del 50% todavía tenemos en evasión tributaria. Eso tenemos que recuperar, porque no puede ser posible que el contrabando sea una fuente que alimenta a comerciantes que son corruptos. Quien no paga impuestos le está perjudicando a la educación, a la salud en el país, frente a los que sí pagamos, Germán. Yeah. Siempre a los que siempre hemos pagado. A ver, la propuesta que es mejorar la tributación. No, definitivamente. La evasión. O sea, aquí tenemos que mejorar, ¿no es cierto?, luchar contra la evasión y contra la elusión. Una de las famosas formas de elusión es yo soy, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto?, microempresario, entonces tengo el RUB. Aquí ya debemos ir a un proceso de sinceramiento. Yo conozco a muchos artesanos que no son artesanos, realmente son grandes fabricantes, pero se cubren en la nota artesanal. O sea, ya alguna vez descubrámosle al país de la verdad. Aquí tenemos un problema de elusión y de recaudación. En la provincia de Bolívar, yo he ido a muchos lugares y no te entregan factura. Eso significa que estoy vendiendo, y claro, alguien me va a decir, pero ¿cómo voy a entregar factura si es que tengo con IVA cero? Yo les quiero decir que así tengan con IVA cero y pasa de $4, tienen que presentar una factura. Claro. Entonces hay mucha gente, es que nosotros no estamos acostumbrados, lastimosamente. Por eso justamente en muchas de las veces la provincia no ocupa el lugar para poder exigir, porque alguien dice, pero vea lo que tributan. Y les estamos dando más de lo que tributan. Entonces tenemos que aprender a tributar, pero no solo Bolívar, las 23 provincias del Ecuador. Mejorar la evasión a través de fortalecer lo que es aduanas. Germán, durante toda esta época y desde el 2016 hasta la presente fecha nos han filtrado empresas vía Colombia, vía Perú, aéreos y marítimos y la gente en las bahías. Sabe y conoce que no estoy mintiendo. Tú vas a comprarte un televisor y te venden sin factura. Eso no puede ser posible. O nos formalizamos o realmente dejamos de contribuir, porque aquí habemos 2 ciudadanos, los que estamos tributando y los que están evadiendo.
Entonces se ha dado una fuente de ingreso que no dejaría de ser como unos 700 millones de dólares. Es lo que tenemos que hacer, pero claro, si mañana les decimos a los señores taxistas que facturen, nos hacen una fuerza amarilla y no facturan, pero es que todos tenemos que tributar, porque si yo soy un empresario, tengo que tributar, pero sigo avanzando, Germán, para no avanzar. Lo de la telefonía celular, un ejemplo que es tan cacareado, le cuesta al país 45 mil millones de dólares. Si está un buen negocio, al menos renegociemos y tengamos otras facilidades. Si son 45 mil millones en 15 años, y el Ecuador no recibe más de 700 millones de dólares, ¿de cuál es el negocio? ¿Del Ecuador o del empresario? ¿Quién negoció ese contrato? Entonces, cuando decimos estas cosas, ya somos anticorreístas y somos enemigos de Rafael Correa. Pero antes de Correa las condiciones eran peores, porque lo que tú estás planteando, que todo lo que venga de la gente. Esto es lo que estoy escuchando. Por ejemplo, a ver, ¿qué sería negociar bien con las telefónicas? Es que no te cobren tanto y que te cobren lo que consumes. Por supuesto. Porque vos en un celular ya llega el fin de mes y te faltaba $3 de consumismo, plata que se robó las telefónicas, ¿no? Entonces, lo de los impuestos, primero, hay que ser un poco realistas, con todo respeto, Marcelo, es que las ideas son buenas, pero no son aplicables, porque son poderes, porque, como dice Marco Carrillo, una golondrina no hace verano. ¿Tú crees que alguien va a permitir que estas cosas pasen? Si no se ha permitido, porque los que hacen las leyes son los mismos evasores, son los mismos que hacen las cosas. Entonces, por ahí un poco más el tema del... Pero vamos por partes. A ver. En el 2023 se termina la concesión. Tendremos la posibilidad de renegociar en mejores términos. Pero aquí es un poco la idea, es entre 700 y mañana acceder a 5.000, a 7.000 millones. Es que ahí está, Germán, es que somos malos negociadores. ¿Por qué somos malos negociadores? No es porque no nos enseñaron a negociar. Somos parte. Porque tenemos intereses. Porque pues, somos parte de la otra. Aquí tenemos intereses, entonces tenemos que tener una concesión. Si no le salvamos al país, Germán, de nada servirá lo que tú has hecho, porque el día de mañana estaremos hablando en otros escenarios de lo que yo estoy diciendo, pero sigamos avanzando. He dado lo del SRI, he hablado de la telefonía celular, el petróleo, Germán. El tema del petróleo es una cosa que tiene que terminar destapándose y que es en paralelo lo que va a ser la minería metálica en el país. Es un tema que no nos gusta tratar, pero hay que hacerlo, porque tenemos que decirle al país, porque esta es la nueva telenovela que el país en los 10 y próximos 20 años, nuestros hijos empezarán a entender el tema, porque ahí sí tendrán ya explotación, si es que nosotros, en un caso, evitamos que esto se dé, y si es que se da, que al menos sean en condiciones, entre comillas, favorables para el país. Pero vamos por partes. En el petróleo, si se denuncia, Germán, que se evaden de $2 a $4 diarios por cada barril de petróleo, ¿por qué no corregimos ese desmán? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? ¿Cuándo le ponemos el cascabel al gato? Entonces ahí están socialcristianos, están de pronto la gente que en su momento respaldará a Otto, a Álvaro Noboa, pero tenemos que pensar en el país, pues porque las oligarquías son nada frente a las oligarquías en Miami, en Estados Unidos, son nada. Las oligarquías de allá tributan, las de acá no tributan. Aquí se les perdona deudas por $2.000 millones. Capital intereses 4.000, no estoy mintiendo. Y tenemos un problema pandémico, que no sabíamos qué iba a pasar, pero no teníamos por qué perdonarlos. Aquí hay empresarios, no digo en Bolívar, estoy hablando a nivel nacional, Tía, Casa Tosi, Novoa y todos esos empresarios que no pagan, ¿no es cierto?, la parte patronal de sus empleados. ¿Y qué terminó haciendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad? Condonando las deudas. Germán Jarrín, si no pagues demandado, Marcelo Cárdenas, si no pagues demandado. ¿Hasta cuándo un ciudadano de primera y segunda categoría? Al menos, Germán, tenemos que ir a unir fuerzas, pues, pero no nos podemos quedar callados. Aquí están las fuentes. Ahora, el problema es... Hemos dado 3. Se consigue plata. ¿Quién dice que ese dinero viene a la provincia de Bolívar? Porque siempre ha habido esta discriminación, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y habría mucho más, y yo hice un compromiso de no hablar de minería en esta entrevista con Marcelo, porque a decir, bueno, la entrevista es porque me reclamó Marcelo, que tú nunca me invitas, te voy a invitar a la radio, y vamos a hablar del tema, y el tema minero es un tema, porque
La plata tiene que salir de algún lado. Así es. De que vamos a coger más plata el país y que va a venir más plata a Bolívar, yo creo que eso no va a pasar. Porque no hay poder, no tenemos fuerzas. Que estas cosas que tienen que salir de aquí. ¿Por qué? Porque las provincias del oriente tienen más plata, porque se corrigió la ley y esas provincias, de donde sale la riqueza, hay plata más para esas provincias. Ahora, ¿qué le pedimos como Bolívar? Que nos den, ¿por qué? Por pobres, por inútiles, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos empresa. A ver, Germán. O sea, esto no funciona así. A O ver, sea, Germán. todo esto es una situación que se oye bonito, como dice Marco Carrillo, que estaba bacán, el discurso está, pero en efectivo, una persona no va a lograr estos cambios. No, a ver, Germán, no estamos hablando de que yo soy el Superman de la provincia de Bolívar, yo estoy hablando de que estas tesis tendrán que ser justamente juntadas con otros asambleístas que pensamos muy parecido, y tenemos que hacer un bloque, y tenemos que justamente luchar por las provincias, tendremos que sentarnos a hablar con la gente de Tungurahua, porque si a Bolívar le va bien, en la parte limítrofe le va a la gente bien de Tungurahua. Tenemos que hablar con la gente de Chimborazo, tenemos que hablar con los ríos, pero es elemental. Si le va bien a Bolívar, le va bien a los colindantes que son la gente Hay marginal tendría de que darse muchas Chimborazo. condiciones, Marcelo, como que alguien que piense como tú se elige en los ríos, se elige en Chimborazo, y es bastante difícil. O sea, sí, las intenciones también, los proyectos también, pero Bueno. ¿cómo hacer? Marcelo, vamos terminando, son las 20:02, hemos tomado toda una hora, te hemos dado todo el espacio porque eres mi buen Gracias, amigo, gracias. y después me dices, no, nunca me invitas. El otro día estaba, para decir, hay mucha gente que dice, ¿cómo así le invitaría a Marcelo si cuando había el problema de las mineras, No, quería, nunca no? me invitaron. Entonces, entonces yo estuve en el negocio de Marcelo el otro día en Quito y me dice, claro, en Bolívar, en otras radios, porque la tuya nunca me invitas, vamos a invitarle, Marcelo, y con la cordialidad del caso. No, sí. Marcelo, sí, la verdad, una pregunta final, porque sea muy corta la respuesta. ¿En qué tendencia política te manejas tú? ¿Como antes o sigues en la misma línea? Porque te veo un poco renegar del mercado, del libre mercado, del neoliberalismo. ¿Seguimos por los mismos andariveles de siempre? Siempre, Germán. Nosotros nos movemos en el espacio del centro hacia la izquierda. Ujú. Y vuelvo y repito, Germán, ya ni siquiera me quiero identificar como un hombre de izquierda, sino como un humanista, porque los de izquierda también nos han fallado. Claro, con el poder todo el mundo. Y los de derecha también nos han fallado. La corrupción es un sistema que no discrimina. Ahora tenemos que recuperar el poder de los ciudadanos. Y no porque me esté desmarcando, pero es que no tengo por qué defender de lo que yo no he sido parte. De lo que es el pecado mismo, votar. Exacto. No más de eso. Exacto, Claro. yo no he sido parte, yo no es que denigre ni ataque, a mí me parece que el día de mañana, si tenemos la posibilidad de ser asambleístas, de hacer una mayoría de asambleístas, lo que sí vas a ver en mí, Germán, es de que en artículos o en leyes determinantes en donde estés en juego entre los poderes fácticos, oligárquicos y el pueblo, yo votaré por los del pueblo. Eso sí, me vas a ver siempre votando Sí. ahí. Por ejemplo, te lo firmo, Germán, en la ley de incautación de los bienes, yo hubiera sido un asambleísta que vote a favor de la incautación de los bienes. En la ley en la que se condonó las deudas a los empresarios privados de 2,000 y pico de millones, yo hubiera votado en contra de esa ley, Germán. ¿Por qué? Porque a mí nadie me ha regalado ni me ha condonado nada. Y yo soy un ciudadano que exige que se le traten igual que las oligarquías y que el pueblo tiene derecho a ser tratado así. O sea, la candidatura de Marcelo va del centro hacia la izquierda. ¿Sí, Germán? ¿Ya hay un partido definido? ¿Se sabe algo? Germán, tenemos movimientos que estamos trabajando, pero también somos sensatos. Germán, tenemos que crear un ambiente y les invitamos a las fuerzas democráticas y progresistas de la provincia de Bolívar que dejen la comodidad y el cálculo electoral. Los grandes líderes nos han demostrado que viniendo desde abajo y desde atrás han vencido a los eternos ganadores. Esta es una nueva oportunidad para la provincia y para el Ecuador. Votemos por gente que habla por salud, por educación, por desarrollo, por los campesinos. Por ellos tenemos que votar. Pero no votemos por los que nos dicen lo mismo, que nos votan camisetas, gorras, porque a la final la camiseta y la gorra, el pobre se la pone y sigue siendo pobre. Al vernos en esta campaña. Saludos, doctor Marcelo Cárdenas desde Balsapamba. Estamos escuchando gente que nos escucha en San Luis de Pambil a través de la radio, la señal 104.7. Hay saludos para Marcelo desde Babahoyo. Adelante, un buen hombre y buenos resultados para la provincia de Bolívar. Desde Guaranda, estimado Marcelo, éxitos en esta nueva empresa, este nuevo trabajo debe ser.
Bueno, hay gente que nos saluda desde Quinsaloma, desde Las Naves, desde Guaranda, desde Chimbo. Genaro García quiso intervenir, pero hay que llamar al teléfono de la radio, no al mío, pues, para poder intervenir. Y bueno, Marcelo, muchas gracias por aceptar esta invitación. No será la última, habrán muchas más. Esta campaña va a ser algo diferente a las demás, ¿no? Ya no va a haber caravanas, bailes, fiestas, no va a haber regalos, ¿cómo es que? Gorras, camisetas. Van a tener que los asambleístas debatir, tendrán no, que... No, Germán, ni antes cuando podía debatían. Claro, los candidatos que ganaron en la última elección jamás fueron a los debates, con excepción de Lucho Pachal. Claro, sí. Al que cada que iba le iba mal. Ahora, como ya como no van a poder hacer lo que hacían antes, ahora van a tener que estar obligados a debatir y a estar... No, Germán, no nos engañemos. Van a votar kit alimentarios, van a votar camisetas del pescadito en la noche anterior. Pueblo de la provincia de Bolívar, en sus manos está el futuro de la provincia. Reciban el pescado, pero voten por gente decente, por gente nueva, eso es todo. Muy bien. Marcelo Cárdenas, precandidato a asambleísta de la provincia de Bolívar. Estaremos en los próximos días, semanas o ya meses, porque nos falta menos de 3 meses para ya las inscripciones. Estaremos sabiendo cuál es el número con el cual vamos a votar por Marcelo Cárdenas. Así que le agradecemos a usted, estimado amigo, por su sintonía, a toda la gente que nos está observando a través de Facebook Live.